2023 hubo 15.289 denuncias por ocupación. Aquí en la región estamos hablando de 435. Estos son los casos que se denuncian. Algunos inquilinos no lo hacen porque dicen que no sirve para nada. La comunidad está entre los que menos casos registra a nivel nacional. ¿Qué pasa? Pues que para dar salida a estas viviendas aumenta su venta en la región. Muestran su interés a las entidades bancarias que las regentan porque las ven como una oportunidad única de negocio. Bueno, de esto y de otros asuntos de actualidad vamos a hablar esta mañana con Miguel Masotti. Estás muy lejos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy lejos pero muy cerca. Ahí está, lo sé. En el corazón. Lo sé, es mutuo. Son muchos años. Carmen Celdrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira que eso que es como un periódico, ¿no? Claro. La chaqueta. He venido con flores, con mariposas, con periódico. Para eso estás dando tú las noticias, por compañía. Ahí está, contigo. Muy bien, pues te lo agradezco mucho. Jerónimo Jover. Hola, buenos días. Anda que vaya mesecitos estáis dando. Con los alquileres, los inquilinos, los ocupas, los desocupas, los todos. Sí. ¿Mejora en algo la cosa o aquí todo el mundo habla de cómo solucionarlo pero nadie lo soluciona? Los políticos son políticos, ya lo sabes. Vale, pues ya me has contestado a lo que te estaba preguntando. Bueno, vamos a ver una información sobre esto que está ocurriendo. Se lo vamos a resumir muy rápidamente. La casa está ocupada. Alguien se interesa por comprarla con el Ocupa Dentro. ¿Qué pasa? Que creo que es un 20 o un 30% más barata si la compras con Ocupa Dentro que si la compras sin Ocupa. Y luego ya, pues como se pueda, se saca el Ocupa de allí. Vean. A la búsqueda de una vivienda añadimos esta nueva peculiaridad. Estoy de Ocupa Dentro de oficio, estoy 4 años. Estoy ya 8 años o 9 años aquí. 2 habitaciones, un baño y varios ocupas que ya lo utilizan y que no están dispuestos a dejar de hacerlo. Dije el otro día que vino uno aquí a preguntarme el nombre, no sé qué, no sé cuánto, digo, mira lo que te digo, como me tuvieran que echar, me tiro por el balcón. Que vengan, hablamos con ellos, quedamos un acuerdo para que los ponga las que les social. Pero no es problema para los inversores que aprovechan la situación para hacer negocio. ¿Cuánto baja su valor económico? Entre un 40 y un 60%. Tú ten en cuenta que las viviendas ocupadas no se pueden hipotecar. Este edificio de Puente Tocinos, por ejemplo, lo encontramos a la venta en varios portales y cuando acudimos a verlo... Que entre a echarnos, sale por la ventana. Son sus propias inquilinas, ocupas, las que nos reciben y las que están dispuestas a llegar a un acuerdo con el nuevo propietario del inmueble, que se ahorraría, por cierto, 30.000 euros al comprarlo. Tienen un valor de 70.000 euros, pero ahora mismo estarían sobre los 100.000 euros, una cosa así. Oportunidad para unos y beneficio para otros. Las dos caras de este trámite totalmente legal, cada vez más atractivo para ambas partes. Bueno, yo no sé hasta qué punto compensa. Supongo que a los fondos de inversión y todo esto pues sí le compensa, pero comprar una casa con una familia dentro o con un inquilino dentro que no se quiere ir y meterte en todo ese proceso que al final seguramente va a acabar en un juicio por lo que se puede prolongar, no sé hasta qué punto puede ser rentable. Miguel. Es que se puede prolongar pues a lo mejor 7 años, 10 años, depende de cómo vaya el juicio, porque es un ejecutivo que tienen que meter vía en el juzgado y eso tarda bastante, ¿eh? O sea, no es comprar un piso súper barato. Hoy lo compro y mañana lo tengo. No, eso tarda y lleva su tiempecillo, sí. Claro, esa iniciativa por un particular no es recomendable, ni mucho menos. Eso a una empresa que se dedique a ese tipo de negocios y que tenga un buen riñón y que pueda aguantarlo, eso tiene su perspectiva, pero no, un particular no puede dedicarse a eso, ni mucho menos, ni meterse en la aventura de decir yo los desocupo. ¿Dónde vas? Hay que respetar la ley. Tú no eres nadie para contratar a unos matones que vengan a asustarlos o con otras artes a convencerlos para que se vayan. Los profesionales del Ocupa y este tipo de personas son los que nos desvirtúan el concepto de la vivienda social o de la vivienda protegida, que era lo que se hablaba antiguamente. Y eso es a lo que deberíamos de mirar todos, a ese tipo de gente. Pero al no pagador Ocupa de vivienda, ese es otra cosa. Entonces esas personas deben de tener una situación digna que la beneficencia o los servicios sociales de hoy deben de cubrirles,
pero no deben de estar en el mercado ni ser tampoco parte de negociación, de que yo estoy de ocupa y por un dinero me voy y tal. No, eso no es aceptable en una sociedad democrática y civilizada. Una sociedad democrática y civilizada tiene que tener el acceso a la vivienda. Que los jóvenes hoy día ya no pueden acceder a las viviendas como accedía yo, por ejemplo, en mi época, pues es posible porque ahora mismo están mucho más caras, pero a lo mejor también necesitan un poco más de espíritu de sacrificio del que tuvimos nosotros para poder meterse de alguna manera en una vivienda de segunda mano. Espíritu de sacrificio exactamente... Es que con un sueldo de 1.000, 1.200 euros es muy difícil el poder pagar una hipoteca y pagar el día a día. Entonces hay que tener... Pero yo recuerdo desde mis principios que iba a casa de mis padres o de mis suegros y me traía el cartón de leche y la media docena de huevos, que no había mucho para ir al supermercado. O sea, que no nos lo regalaron. Yo les pediría un poco más de espíritu de sacrificio, pero desde luego lo que hace falta es destensionar ese mercado, que es la palabra esa que se utiliza ahora, y poner más vivienda protegida o vivienda... Claro, pero decía una señora, a mí si viene una señora que está ocupando un piso, decía, es que si vienen aquí me sacan, yo me tiro por el balcón, que me pongan un alquiler social, pero es que eso tampoco puede... Venga, que me ponga un alquiler social ¿Alquiler social? ¿Qué es un alquiler social? Claro, pues... Un alquiler social es que pague 100 euros, ¿no?, por un piso... que a lo mejor en el mercado vale 500 o 600, y luego que diga, y este mes no lo pago, ni el que viene tampoco, ni al otro tampoco, pero sí tengo un televisor nuevo y tengo el coche, mi hijo se ha comprado un coche y tal, y llevo el teléfono móvil y tal. No me digas que no tienes para pagar el alquiler social. Es que ya te digo que quien está fuera ya de ese mercado, deberíamos de separarlo claramente, no discriminarlo, pero sí separarlo para no entorpecer al mercado inmobiliario. No sé, ese es mi punto de vista. Con respecto a las cosas que ha comentado Miguel, en primer lugar, ¿por qué ahora es más cara la vivienda y se está encareciendo? Una cosa de mercado es que han subido los materiales, entonces está claro. Pero el principal problema es que con el objetivo de la Agenda 2030 de tener casas con emisiones cero, o sea, todos clasificación A, pues el código de la edificación te marca unas calidades que suben un montón los precios. Entonces, eso, un ejemplo que ya he puesto aquí alguna otra vez. Decimos que, por ejemplo, el Mercedes clase S es un coche muy seguro, con pocas emisiones y demás. Pues oye, pues a partir de ahora nos venimos arriba y todo el mundo con Mercedes clase S. ¿Qué ocurre? Que un Mercedes clase S vale 120.000 euros. Entonces, el que antes se compraba el coche utilitario por 14.000 y podía comprarse coche, ahora no puede comprarse coche. Traducido a la vivienda es exactamente lo mismo. Tenemos unas calidades tan buenas que la gente no puede comprarlas. Se están haciendo ahora medidas de una figura nueva, que es porque nunca la gente confunde mucho la vivienda protegida o la VPO con la vivienda social. Son dos cosas totalmente distintas. La vivienda protegida o VPO es una vivienda con unos precios máximos tasados. La vivienda social es vivienda propiedad de la Administración, que supuestamente se accede a los más vulnerables. Enlazando también con otras cosas que has comentado, quien se mete de ocupa lo que pretende es hacer lo mismo que el que está en el Mercadona y se cuela en la cola de la caja. Quiere colarse. Y lo triste es que la Administración lo acepta. ¿Por qué? Porque cuando alguien ocupa una vivienda, la demoscopia dice que la gente que es popular el que los desfavorecidos tengan vivienda y se le da preferencia a los fondos buitre y demás, que son muy escasos, pero bueno, y se les da muchas prioridades. Si hacemos eso, lo que estamos haciendo es un efecto llamada, que también enlaza con otra cosa que ha dicho Miguel, que es cómo echar a un ocupa. Precisamente, como sale la legislación donde dice que hasta el 31 de diciembre, en el ómnibus, hasta el 31 de diciembre del 2025 no puede haber lanzamientos de ocupas ni que ocupas, entonces eso es un efecto llamada. Y la forma de arreglarla, como estoy diciendo, la más habitual es con chequera. Cuando he visto los datos me ha hecho mucha gracia porque parece que sea una cosa muy pequeña, solo hay 400 y pico en el año pasado. 400 y pico, como muy bien ha dicho Tati, denunciados. Los no denunciados son muchísimos más. ¿Por qué? Porque la gente sabe que si me meto en el juzgado, lo que ha dicho Carmen, me voy a tirar 4, 6, 8, 10 años para echarles. Entonces, en vez de eso, pues voy con la chequera. Chequera no, perdón, porque no es dinero oficial, es dinero negro. Entonces, tengo que ir con billetes. ¿Y qué ocurre? Que la cotización la sube la legislación. Si saben que no te puedo echar y tal, entonces, oye, pues
¿no me pagas? Pues échame. Y eso sube la cotización. Y cuando sube la cotización, conviertes a mucha gente en profesionales de esto. Nos decía la semana pasada un compañero que al mismo le han tenido que echar de 3 casas y las 3 veces pagando. Con indemnización. Es decir, que ganan mucho más que un buen empresario a base de indemnizaciones. Entonces, ¿qué solución tiene esto? Lo primero, la misma que en cualquier otro país de nuestro entorno. Cuando le dices a un francés, a un inglés, a un norteamericano, a un sueco, que alguien se ha metido en su casa y que no hay forma de echarla, no se lo cree. Y España es diferente. ¿Por qué? Porque darle cobertura a la gente que se mete en ocupación, como por ejemplo estas señoras, es una cosa que no le corresponde al sector privado, le corresponde a la Administración. Lo que pasa es que la Administración hace dejadez de su función, monta una fiesta y dice, la fiesta la pagáis vosotros. La monto yo, pero la pagáis vosotros. Y además estáis obligados a ir a la fiesta. Perdón por la expresión, no es una fiesta, ni mucho menos. Pero el tema está que, como bien ha comentado Miguel, dicen, que me pongan un alquiler social. No, el alquiler social te corresponderá si te corresponde. Haz todos los trámites para pedirlo y cuando te toque te metes. No te intentes colar haciendo ocupación, sí, porque estás fomentando la ocupación. En cuanto a quién compra las viviendas ocupadas, como muy bien ha dicho Miguel, un particular meterse es una locura. En primer lugar, hay que tener en cuenta otra cosa. Ha comentado Paco, el compañero, en el reportaje, que están de un 40 a un 60% por debajo de precio. ¿Por qué? El sistema del botijo, el mercado, oferta y demanda. Cuando hay algo en oferta que tiene muy pocos demandantes porque solo lo puede comprar quien tenga cash, hay muchos menos demandantes que cuando hay otra propiedad. Y encima hay un problema. ¿Eso qué supone? Que o se vende más barato o no se vende. ¿Por qué las entidades financieras, fondos de inversión y tal, venden las casas ocupadas? Porque tienen pánico de que la Administración les obligue a él ocupa, no al que le haga falta que venga de fuera, sino al que está ya de ocupa, que muchas veces no lo necesita, pues le obligan a que haga un alquiler social. Entonces, antes de que salga una ley que me obliguen a hacer un alquiler social, al ocupa lo vendo y si saco un 40 o un 60% menos, me desecho del problema. Y eso es lo que se llama la inseguridad jurídica. Totalmente. Y eso es peligrosísimo para la economía, porque cuando hay inseguridad jurídica no te atreves a invertir. Entonces, si ahora mismo viéramos que ese mercado, por ejemplo, está inseguro, los capitales no invierten en eso. Entonces se van a buscar otros sitios. Y eso al final es malo para la economía y para todos en general. Bueno, o sea, ese fenómeno que a lo mejor tú no tienes ni idea de que pueda acercarse a ti, al final te perjudica. Esto es como un Trump. Un Trump nos parece que está ahí en Estados Unidos, ¿qué tal? Pero al final, de aquí a 2 o 3 días, estamos yendo al mercado y pagando la lechuga. Y resulta que es que el de la lechuga recibe petróleo para llevarla en el camión que la tiene que transportar y me suben la lechuga. Y yo, ¿qué tengo que ver? Ya, pero es que aquel ha subido los aranceles y ahora está más caro. O sea que ese es el peligro. La inseguridad jurídica es peligrosísima. Sí, pero hay gente que no tiene ni idea de mercado, que habla de los fondos buitres, los rentistas. Si no hubiera gente que tuviera propiedades y la sacara al alquiler, no habría alquileres. Lo que pasa es que esa gente, además me ha hecho mucha gracia, hubo una manifestación incluso la semana pasada, que no sé si tuvo éxito o no, porque no la vi, pero sí que empapelaron con carteles, incluso inmobiliarias, les pegaron pegatinas encima de sus fachadas, eso es vandalismo, hablando de, no compres aquí, ¿has oído hablar de expropiación? Eso suena a Hugo Chávez, exprópiese. Mi padre me contaba que en la época previa a la guerra civil la gente iba en manifestación por la calle y había un sindicato que era el UHP, no sé exactamente lo que significaba, pero el coro lo que coreaban era UHP no se paga el alquiler. Era que mediante ese sindicato ya no había que pagar el alquiler. Es decir, el dueño de la vivienda no iba a recibir el alquiler por ley, porque lo habíamos aprobado por ley y nos habíamos puesto de acuerdo. Claro, y luego hay un problema, lo decían además, sabemos que el gobierno regional se está reuniendo con los distintos sectores implicados para intentar llegar a una solución, para disponer de más suelo para construir, pero están alertando de algo. Cuidadito con eso de estas viviendas todas de alquiler social o estas viviendas todas de no sé qué, porque hay una posibilidad de que se conviertan en guetos. Y eso es lo que precisamente tampoco se quiere. Sí, pero mira, vamos a ver, lo primero, hace falta mucha vivienda de alquiler social. Como hace falta mucha vivienda de alquiler social, que además las que tienen ahora, la mayoría están ocupadas.
Bueno, y no puede hacer nada. Y de lo que prometió Pedro Sánchez, solamente ha cumplido un 5% de viviendas. No, ahora estamos hablando del gobierno regional, que es lo que he comentado antes. Es verdad. Porque además estuvimos nosotros, los agentes de la propiedad inmobiliaria, en una reunión. Y, pues eso, todo el proyecto que hay no es para hacer vivienda social, es para hacer un nuevo tipo de vivienda que llaman vivienda asequible, muy loable, muy bien, pero están muy coartados porque lo que hace falta es número, más que calidad. No hablo que se hagan infraviviendas, hablo que se hagan viviendas dignas. Mi vivienda es del 82 y no tiene las calidades de la de ahora, pero vivo allí perfectamente. ¿Alguien que le van a regalar la vivienda, que va a pagar un poco, no puede vivir en una vivienda como la mía? Pregunto. Entonces, si se hicieran viviendas como la mía, que tienen mucho menos calidades que las del Código de Edificación ahora, o sea, una nueva tipología, se podrían hacer muchas más, porque ahora mismo, con el nuevo Código de Edificación, el coste de ejecución material, que es solo materiales y mano de obra, sin licencias, ni suelo, ni beneficio promotor, ni nada de nada, está por los 1.600 euros metro cuadrado. Es decir, construido. Una vivienda de 70 metros útiles, que serán unos 100 construidos, estaríamos hablando solo de eso, 160.000 euros. Ya empieza a ser poco asequible, porque si le sumas suelo, beneficio promotor, impuestos, proyectos, pues te vas a los 3.000 euros metro cuadrado. Lo bueno de este proyecto es que van a jugar con suelo público, que no sé si al final se va a regalar, se va a hacer una cesión, no lo sé, pero va a abaratar bastante porque baja el valor de suelo. Pero precisamente hoy en día el valor de suelo no es el más importante de todos. Entonces, si hacemos una vivienda pública, que no vivienda social, que es lo que habría que hacer también, que es lo que hablamos de los guetos, y esa vivienda, voy a hablar ahora de la parte social que no se hace, pero que se debería hacer, sale cara, van a hacer 4 viviendas. Si bajaran un poco el nivel, en vez de 4 se harían 10 o 12. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que necesita vivienda. Nosotros, en nuestros despachos, cuando ponemos un anuncio en alquiler, nos llegan un montón de llamadas. Y para nosotros no son números, son personas con cara y ojos. Muchos les vemos y nos vemos coartados totalmente porque vemos que en los próximos 10 años no les vamos a poder encontrar nada. Esa gente necesita vivienda social y no se hace vivienda social. Porque se habla mucho, pero no se hace nada. Jerónimo, la opción, y os pregunto a vosotros también, de esos edificios que se dijo en un principio, esos edificios que hay muchísimos en Murcia, que están abandonados o que están sin terminar de construir, ¿esa posibilidad de retomar la construcción de esos edificios sería algo factible o no? Eso es el chocolate del loro. Aunque veas un edificio con 20 viviendas, ¿qué es eso? Nada. Eso no te lleva... Y 20 viviendas son muchas. Como que nada, o sea, nada no es un esqueleto de algo. Es un esqueleto que hay un armazón, pero cuando pasa determinado tiempo lo tienen que tirar porque está hecho así por ley. O sea, no es tan fácil. Ya. Hay una figura que usan los arquitectos que es el tapar las esperas, le llaman. Cuando vas levantando plantas, verás que siempre dejan los hierros de la siguiente columna para enlazarla con la siguiente para la siguiente planta. Y cuando se para la obra, entonces se tapan las esperas para que no se oxiden y no vaya entrando ese deterioro en la obra y luego haya que tirarla entera si quieres reanudarla. Es mala señal cuando se tapan las esperas porque quiere decir que no hay porvenir, ni mucho menos claro, que la cosa va para largo. Pero esto sería, como dice Jerónimo perfectamente, el chocolate del loro. Porque además esos edificios que hay parados hay muchas veces que están situados en zonas donde no podrías poner una vivienda social, ni mucho menos. Aquí el problema también está en que yo conozco casos de viviendas sociales en Madrid, por ejemplo, y que funcionan de maravilla, y con gente que tiene una economía corta y pero que viven con mucha dignidad y sin ningún problema. Y cuando alguien tiene un problema pasa a otro estatus. ¿Cómo lo hacen? Es decir, si tú tienes esa vivienda social y tienes unas obligaciones, si de pronto tienes una situación económica que te quedas sin trabajo, que el cabeza de familia, que era el que aportaba, ya no tiene el ingreso, ¿cómo se soluciona eso? Para que puedan seguir viviendo con dignidad, no perder la vivienda, si puede ser, y que no se perjudique, porque al final estás allí, estás sin pagar, y si mi vecino no paga, pues yo tampoco. Y entonces, al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos deteriorando y convertimos esos edificios en guetos, y eso es lo que no debe ser. Pero vamos a ver cómo hay otras comunidades que lo solucionan y a ver la solución que debe haberla. Yo quería preguntarle a Jerónimo una cosa sobre las características que debe tener los bajos para convertirlos en vivienda.
Porque eso es otra de las cosas que yo creo que sí que eso es una no se cosa sabe. muy necesaria. Lo que pasa ahora era una cosa que iba en avance. Pero como pasó lo de Valencia, zona inundable, tal y cual, sí. Y resulta que en Murcia es zona inundable casi Murcia entera. Sí. Para que os hagáis una idea. Esto era un pequeño Nilo. Primo de Rivera, por ejemplo, es una zona inundable. Sí. Yo me acuerdo, una operación que teníamos, un compañero tenía de venta en Primo de Rivera, el banco no le dio la hipoteca en Primo de Rivera porque decía que era una zona inundable, que estaba catalogado como inundable, y así se inscribió en el registro. Entonces el banco no da hipoteca. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Pues que al haber tantas zonas inundables, que es todo, pues el ayuntamiento ahora tiene problemas para dar licencias para hacer viviendas en bajos, porque son inundables. Y encima en bajos... Como están cerrando tantos bajos en todos los barrios de Murcia, porque es así, es la realidad. Que Date están y un venga a paseo por cerrar. Infante Juan Manuel y verás todos los que están transformando. Eran bajos que estaban tapiados desde que se hizo el barrio y ahora los están convirtiendo en viviendas. Pero se están convirtiendo en viviendas, pero Vistabella. si, como está diciendo Jerónimo, casi todo es zona inundable. Si es zona inundable, ahí no puedes construir una vivienda. O sea, no lo puedes utilizar, no le puedes dar el uso de vivienda, ¿o sí? O sea, ahora mismo no permitirían ni hacer el edificio en el que está el bajo. Técnicamente no. Técnicamente no, pero que consideremos Es que en Madrid inundable... se ve mucho de los bajos que se han convertido en viviendas. Claro. En Madrid es una cosa habitual. No, y además es que tiene muchos beneficios, porque piensa que una zona donde hay bajos que no han funcionado nunca es una zona muerta. Claro. Una zona, incluso zonas que han sido comerciales, donde ha habido comercio, pues el comercio da luz, da movimiento, da vida. El bajo cerrado da apariencia fatal. Si se convierte en vivienda, pues no es lo mismo que un comercio, pero también da vidilla, da movimiento. Claro. Entonces, nosotros siempre, de hecho, estuvimos reunidos varias veces con la comunidad autónoma, con el ayuntamiento, bueno, con varios ayuntamientos, para intentar lo que ahora ha dicho el PP que va a hacer, que es facilitar el que los bajos se conviertan en vivienda, que es una cosa lógica, es necesaria. Y que se vigile que se hagan con dignidad, que tengan sus cocinas en condiciones, sus baños en condiciones, sus salidas de humo. Por eso yo le preguntaba a ver qué condiciones tenía que tener esos bajos, porque a lo mejor tienen que tener mínimo unos metros cuadrados, luz, agua, cada comunidad autónoma, las salidas para que no les pase nada. No sean ratoneras. Hay una legislación marco que es creo recordar, del 1946, que está tan bien hecha que sigue en vigor, donde te marca las medidas que tiene que tener ciertas cosas, medidas de cocina, de mínimo de medidas de dormitorios. Luego las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma puede subir el nivel. Pero aquí en Murcia, por ejemplo, ¿qué hace falta? Pues tener ventilación cruzada, tener piezas exteriores, pues una serie de cosas que... Los bajos, hay unos bajos en los que se puede hacer y otros en los que no. Hombre, es que ya lo de la ventilación cruzada en un bajo tiene que tener salida a 2 calles, si quieres que tenga esa ventilación cruzada. Sí, pero... Claro, pero vete a Madrid, intenta alquilar algo y te van a... Acuérdate de aquellos semisótanos que alquilaban en Madrid, en la Poquerra, y ahora mismo te vas y te encuentras que un trastero le han hecho un agujero en el suelo que lo conectan con la bajante de lluvia del terrado y por ahí dicen que va a la bajante de un váter que te han puesto allí y al lado del váter le ponen una tabla encima y dice, y aquí el comedor. O sea, se ponen y se quedan tan a gusto. O sea, hay cosas por ahí que son tremendas y deberían de estar bien vigiladas y bien legisladas, desde luego. Bueno, pues me temo que vamos a tener que seguir hablando durante muchos meses de este asunto porque no es una solución fácil, hay muchísimos sectores implicados y cuando hay muchos sectores implicados y además también depende de los políticos, pues ya saben ustedes lo que pasa, que se lía todo. Vamos a hablar ahora... Bueno, que son ya menos 10, que nos tenemos que ir. Gracias, Miguel, Carmen, Jerónimo. Ustedes no se vayan, llegará María Pina con más asuntos y bueno, que nosotros volvemos ahora dentro de un rato. Por cierto, que están aquí los reyes, que no se les olvide que está en Caravaca, que el rey Felipe VI va a recibir la llave de la ciudad y que se lo vamos a mostrar. Hasta luego.